Paz a vosotras, hermanas. Por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado, y pues esperando que sea de utilidad para cada una de ustedes. Y pues primeramente vamos a hacer una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues inclinemos nuestro rostro y la hagamos. Dios Todopoderoso, que habitas en lo inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu bondad y misericordia nos has permitido ser parte de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, aún por lo que no hemos recibido, porque sabemos que tus tiempos son perfectos y que las cosas que a veces pedimos pues no son necesarias para nuestra vida. Pero sin embargo te agradecemos todas las bondades que nos has dado y que de algún modo, Señor, nos permite salir adelante. Te pedimos también, Señor, que en esta noche pues derrames de tu Santo Espíritu para que podamos aprender un poco más de tu palabra, podamos transformar nuestra vida y ser mejores delante de ti. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que, Señor, nos permitas estar más cerca de ti. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que de algún modo escuchan estas escuelitas, que les sea de utilidad, Señor. Si hay alguna necesidad en su corazón, yo te pido que inclines tu oído y que conforme a tu bondad y misericordia, pues cubras esa necesidad para que puedan estar atentas, puedan escuchar tu voz. Te pido, Señor, que abras nuestros sentidos para que podamos cada día estar más cerca de ti, sentir tu presencia en nuestra vida. Te pido también, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, con sus familias, y también, Señor, que si hay alguna enfermedad espiritual o física, pues también nos ayudes a sanarnos, a restaurar nuestra alma. Te pido, Señor, todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues la lección 4 corresponde, dice, explicar cómo en el encuentro de la mujer samaritana con el Señor Jesús transforma la sed espiritual en testimonio, reconociendo que solo la verdad de Dios puede restaurar el alma, ordenar la vida y conducir a otros al conocimiento del Padre. Bueno, pues el objetivo es primeramente estudiar la historia de esta mujer samaritana, su encuentro con Jesús, ver que había una necesidad en ella y que Jesús le hace ver que no solamente hay sed física, sino que también hay sed espiritual. Y esto, si nosotros reconocemos que tenemos esta necesidad, nos va a permitir reconocer primeramente a nuestro Dios, va a poder restaurar nuestra alma, va a poder ordenar nuestra vida y conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, tenemos una lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 4, del 5 al 30. Y pues realmente esta historia pues ya la hemos escuchado en algunas otras ocasiones. Sin embargo, el cuadernito pues nos va a explicar un poquito más sobre la vida de esta mujer y el consejo que Jesús le da. Y dice así la lectura, dice, vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús, y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestro padre adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele Jesús, dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Quizás ese es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Bueno, pues aquí nos presenta a una mujer de Samaria que se encontraba en una ciudad llamada de Sicar, junto a un pozo de agua. Y cuando empieza el diálogo vemos una indicación que nos da el escritor que los judíos pues no se tratan con los samaritanos. Hay que entender un poquito ahora sí que el contexto histórico, y vemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, bueno, desde el primer libro de Reyes, capítulo 11, vemos cómo el pueblo de Israel, las 12 tribus que lo conforman, estaba unido. Dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 35, nada más vamos a poner un poquito el contexto de esta mujer y por qué el escritor nos dice pues que no se podían, o de algún modo no tenían una relación. Dice primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 35. Dice así. Dice, esto es algo que el profeta Ahías le dice a Salomón. Y vemos que Salomón en sus últimos días, pues realmente ya no estaba muy cercano a Dios, sino que pues de algún modo también se había alejado de Dios y había cometido pues idolatría con las mujeres que se había pues de algún modo unido. Dice así, dice, mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo y darélo a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Amén. Perdón, corrijo. Ahías le dice a Jeroboam que iba a quitar el reino de Salomón y solamente dejaría una tribu al hijo de Salomón para mantener esta lámpara, y 10 le pertenecerían a Jeroboam. Si nosotros leemos el primer libro de Reyes, capítulo desde el 11 en adelante, vemos que al dividirse las tribus de Israel, 10 para el norte y una para el sur, que en realidad pues es la tribu de Judá y Benjamín, que estaban pues prácticamente unidas, y Leví, que después se regresa de todas las personas que estaban ahora sí que esparcidas en las 10 tribus, se regresa a Jerusalén, donde está el templo y donde se hacían los sacrificios y donde se tenía el culto. Estas 10 tribus de algún modo se van perdiendo, es decir, los reyes que les tocan no son descendientes de David, es decir, línea directa de los que
eran descendientes de David, son los de el reino del sur. Entonces ellos se van inclinando a la idolatría desde Jeroboam, es decir, como él veía que subían algunos a Jerusalén a adorar, pues a él dijo, no me conviene que las personas vayan allá, porque va a llegar un momento que se van a regresar otra vez a la casa de Salomón. Entonces él pone dos becerros, uno en Dan y otro en Betel. Y de esto promueve pues la idolatría. Y empiezan a construir altos, empieza a desviarse. Para el segundo libro de Reyes, capítulo 17, ya el pueblo pues totalmente estaba corrompido. Entonces son cautivos por los asirios. Entonces lo que ellos tenían, y lo vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer solamente algunos versículos. Si ustedes tienen oportunidad, léanlo en sus casas para que entiendan el contexto histórico y que vean pues realmente cómo se acerca esta mujer. Dice así el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo, vamos a leer desde el 24, y dice así, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amat, y de Zaphaín, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Amén. Esto lo que nos dice es de que así como se los llevaron, los asirios trajeron gente de otras naciones para habitar Samaria. Entonces, de algún modo, pues, los samaritanos, pues, de algún modo consideraban que no llevaban, pues, esta sangre de Israel, ¿no? De Jacob. Y vamos a leer el versículo 25. Y dice, y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Es decir, como eran gente que no conocían pues las costumbres de esa ciudad, Dios mandó leones. Posteriormente ellos, los asirios, ven esta situación y pues les dicen que manden gente de los que se llevaron para que les enseñen, porque pues veían esta condición de que los leones se los comían. Dice el versículo 33, y que es algo que tenemos que tener cuidado, porque pues a lo largo del tiempo se fue como pervirtiendo pues lo que Dios les había dado. Y dice el versículo 33, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes, de donde habían sido trasladados. Amén. ¿Qué es lo que pasó con esta gente? Sí se les enseñó el temor a Dios, pero sin embargo ellos tenían esta dualidad. Es decir, servían a Dios, pero también honraban a sus dioses. Entonces, hasta el momento que llega esta mujer con Jesús, pues no había trato, porque en realidad consideraban pues que de algún modo estos hombres pues se habían pervertido. Sin embargo, a través del relato de Juan, vemos que esta mujer conocía del Mesías, sabía que iba a venir, y que de algún modo les iba a declarar muchas cosas. Entonces sabía esta mujer pues si era del pueblo de Israel y conocía de Cristo, sabía que iba a venir el Mesías. Entonces, lo que podemos rescatar de esta lectura es que Jesús hace la plática con ella independientemente de esta condición. Porque si nosotros vemos al comienzo del ministerio, decía que pues no iba a entrar en tierra de samaritanos, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, a aquellas personas que conservaban aún esta doctrina original. Entonces, durante el relato, ella se acerca, bueno, Jesús le dice que le dé de beber, ella trae su cántaro, y Jesús le dice, pues la samaritana le dice, bueno, tú siendo judío me pides a mi agua, que soy samaritana, y cuando no hay trato, y Jesús le dice, bueno, pues si supieras quién te pide agua, pues no se la negarías. Entonces, dice, porque más bien pedirías de él esa agua viva. Y la samaritana, pensando todavía en esa necesidad física del agua, dice, bueno, pero el pozo es hondo y no traes pues con qué sacarla. Sin embargo, Jesús se refería pues a esta palabra de Dios que es viva y que transforma.
que transforman nuestro ser. Y pues ella empieza como que a preguntarle cosas y Jesús le revela pues cómo ella pues vive con una persona que no es su esposo y que pues había tenido otros 5 maridos. Es cuando ella se da cuenta que pues que es un profeta y dice tal vez sea el Cristo. Entonces vemos primeramente que como seres humanos tenemos necesidades y que de algún modo a veces las suplimos con otras cosas, pero que no cubren en realidad la necesidad que tenemos, que es la necesidad espiritual. Entonces vemos que ella, tan solo por decirle ciertas cosas de su vida, cree en Jesús y llama a todos los de la ciudad y les dice, ¿no? Me ha revelado parte de mi vida y quizás sea el Cristo. Bueno, pues vamos a ver a lo largo de la escuelita, pues estas necesidades, ¿no? Que como seres humanos tenemos y que en ocasiones, pues, no sabemos realmente que nuestra necesidad no es tanto física, sino a veces es espiritual. Dice el primer párrafo, dice, el ser humano puede tener muchas necesidades visibles, alimento, trabajo, salud, compañía y seguridad, pero también existe una necesidad más profunda, que no siempre se reconoce con facilidad, la sed del alma. Esta sed se manifiesta cuando una persona busca paz, perdón, dirección, identidad o esperanza, pero no logra encontrar verdadera plenitud. Muchas veces intenta calmar esa sed con reconocimiento, relaciones, bienes materiales, distracciones o costumbres religiosas, religiosas externas. Sin embargo, solo Dios puede saciar por completo el corazón. Por eso el encuentro de Jesús con la mujer samaritana nos enseña que el alma necesita el agua de vida que viene del Padre Celestial. Y bueno, pues aquí trae unos pasajes y pues vamos a ver que el ser humano siempre ha tenido necesidades. O sea, desde ahora sí que antes del pecado, pues sí no se ve una necesidad como tal del alimento, porque realmente todo lo tenían cercano, tenían esa cercanía con Dios. Después del pecado viene como que nuestras necesidades ya más latentes, ¿no? Nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades sociales, de autorrealización. Entonces, de algún modo Dios suple todas las necesidades. Dice ya en Isaías 55:1, vamos a leer ese pasaje. Dice Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Es decir, realmente todos tenemos esas necesidades. Y como el párrafo lo dice, a veces no podemos tener todo, sin embargo, siempre andamos en busca de más, porque no cubrimos nuestra necesidad principal. Y dice allá en Lucas capítulo 5:32 que todos los que se acercan, que Jesús vino pues a estas personas que de algún modo tenemos necesidad. Dice Lucas 5:30 al 32, dice así. Dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. El 32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Amén. Es decir, Jesús vino a estas personas que están enfermas, que hay necesidades, y dice allá en Mateo capítulo 4, todas aquellas personas que lo buscaban y que se acercaban a Jesús. Aquí dice, pues son pecadores, son personas que de algún modo fueron excluidos del conocimiento, hubo como rechazo hacia ellos por condiciones, pues de algún modo de pecado. Sin embargo, Jesús vino a esas personas, vino a darles ese conocimiento, esa agua, y que pudieran
proceder al arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 4, versículo 23, dice de la siguiente manera. Dice, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Jesús se acercaba a todas las personas que necesitaban para sanarlas, para curarlas, tanto físicamente como emocionalmente, porque vemos algunas personas que tenían ciertas condiciones y que Jesús les da esa plenitud, les da esa sanidad a través de, pues, de la palabra de Dios. Dice ya en Isaías 61:1, y que es un pasaje que pues de algún modo es conocido por ustedes y que de algún modo es lo que vino Jesús a mostrarnos y enseñarnos. Dice así, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Amén. Es decir, este fue el propósito de Jesús, que viniera a la tierra para cada una de nosotras, porque estamos enfermas, porque tenemos una necesidad y que de algún modo como seres humanos a veces tratamos de cubrirlas. Sin embargo, Jesús cubre esas necesidades con la palabra de nuestro Dios, transforma nuestra vida, y fue lo que hace con esta mujer. Dice el segundo párrafo, dice, Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y se sentó junto al pozo de Jacob. Allí llegó una mujer samaritana a sacar agua. Este encuentro era sorprendente porque judíos y samaritanos mantenían una relación marcada por distancia, rechazo y desconfianza. Es decir, no había como esa certeza de que fueran pues del pueblo de Israel, por la situación que veíamos nosotros en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice así, además Jesús habló con una mujer que por su historia personal probablemente cargaba heridas, señalamientos y una profunda necesidad interior. Sin embargo, el Señor no la ignoró ni la trató con desprecio. Al pedirle dame de beber, abrió una conversación que rompería barreras sociales, religiosas y personales. Jesús nos enseña con la misericordia de Dios puede acercarse a quien otros evitan. Vamos a leer Hechos 10, 34 y 35, y aquí pues habla de un hombre que pues realmente tampoco era pues del pueblo. Sin embargo, su comportamiento y su búsqueda tiene una respuesta, sus oraciones, sus plegarias tienen una respuesta. Dice así, entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad halló que Dios no hace acepción de personas, sino de que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Amén. Y habla de este hombre Cornelio. Y él oraba a Dios, estaba buscando esa paz, buscando esa reconciliación con Dios. Y Dios escucha su plegaria y atiende esa necesidad. Entonces aquí el párrafo lo que nos dice es, tiene este acercamiento, no hay un juicio por parte de Jesús hacia ella. Le pregunta, ve y trae a tu marido, y ella responde, no tengo marido. Y dice, bien has dicho, porque con el que vive no es tu marido, pero sin embargo has tenido 5 maridos. Entonces, ¿había una necesidad en ella? Sí. Había un rechazo posiblemente por la condición en la que se encontraba, porque pues al vivir con una persona pues no era su marido, entonces estaba en un pecado. Sin embargo, Jesús nunca la señala, nunca le recrimina el no estar en sanidad, ¿no? Como él decía, no, él no vino a los pecados, no vino a los justos, sino vino a los enfermos, a aquellos que tenían necesidad y que por alguna razón, pues a veces están en pecado. Entonces, el diálogo con esta mujer y el darle esa agua viva, dice que era aquella que él iba a permitir vivir para siempre, ¿no? Tener esa vida eterna, porque la palabra de Dios es a lo que nos invita, a transformarnos
en esta vida, sin embargo hay una promesa mayor, estar en la vida eterna. Dice así el siguiente párrafo. Dice, la mujer pensaba en el agua natural del pozo, pero Jesús llevó la conversación a una realidad mayor. Le habló del agua viva que, al ser recibida, se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Esta agua representa la palabra de Dios, que es ofrecida por medio de su Hijo, a fin de que podamos tener una vida restaurada, guiada por la verdad y sostenida por la esperanza. El agua del mundo calma por un momento, pero no transforma el corazón. En cambio, el agua que Cristo ofrece renueva desde adentro, porque no depende de circunstancias pasajeras, sino de la comunión con el Padre. Bueno, pues aquí en el párrafo nos explica esta necesidad, primeramente, pues de la sed que todos tenemos y que es una necesidad física. Sin embargo, la mujer se guía en esa necesidad física. Al momento de decirle, bueno, dame de esa agua con la que voy a vivir para siempre, pero no traes pues un cántaro para sacarla. Se guía como que en la parte material. Sin embargo, Jesús la lleva a otro ámbito, al ámbito espiritual, porque dice, esta agua pues es la que no te va a dar sed. Es decir, vas a lograr esa paz, tu alma va a estar restaurada y vas a vivir para siempre, ¿no? Que es la promesa que Dios nos hace pues a cada una de nosotras. Entonces el agua como tal tiene una función y bíblicamente vemos que está representada por la palabra de Dios, porque así nos lo deja ver las escrituras, y dice allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oigan la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Es decir, la función del agua o de esa doctrina, pues es de algún modo germinar, de algún modo en nuestra vida, transformarla, dar fruto. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nosotros. Dice allá en Isaías capítulo 55, que es la función que debe de hacer en nosotros la palabra de Dios, y que tenemos que tener reflexión en eso. Si nosotros nos acercamos, escuchamos la palabra de Dios es la que tiene que actuar en nosotros a través del Espíritu Santo. Es la que nos va a guiar, nos va a cambiar, nos va a transformar. Dice el 10 y el 11, Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Es decir, la palabra de Dios tiene una función en nosotros y tiene que actuar, tiene que limpiarnos, tiene que lavarnos. En ocasiones podemos tener mucho conocimiento, pero sin embargo a lo mejor nuestra vida sigue igual. Entonces algo no está funcionando, algo no está, la palabra de Dios no está actuando en mí. Y recuerden algo, nosotros tenemos esa libertad, ese libre albedrío, y puede ser que podamos escuchar, pero si nuestra decisión es no cambiar, Dios no puede de algún modo invadir esa decisión que yo tomé. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, tenemos que ser como esta mujer samaritana, es decir, tener la humildad, saber y reconocer que estamos mal delante de Dios y que Dios es el que nos tiene que ayudar a transformar nuestra vida. Si nosotros de algún modo no reconocemos, o más bien no reconocemos que estamos en pecado, que necesitamos de Dios, pues realmente podemos escuchar muchas predicaciones, podemos
estudiar, aprendernos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero nuestra vida va a seguir siendo la misma. Dice allá en Jeremías capítulo 2 y que debemos de reflexionar y no ser como el pueblo de Israel que de algún modo no escuchó a Dios, a pesar de tener las maravillas, de verlas, de sentir la presencia de Dios en sus vidas, pues no hicieron caso, se alejaron. Dice allá en Jeremías capítulo 2 y dice el versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Amén. No seamos como cisternas rotas, que la palabra de Dios no haga su efecto, porque nosotros estamos cerrados a no cambiar. Y a veces en nuestras localidades, y les digo por experiencia porque lo he escuchado, que nos dice, es que yo no voy a cambiar. Y hasta luego mencionan algún dicho popular que dice, ingenio y figura hasta la sepultura. Entonces, nuestro pensamiento no está en cambiar, en transformar. Entonces, a lo mejor estamos en un lugar equivocado, porque desde el momento que Dios nos llama es para santificarnos, dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Entonces, nuestro pensamiento, nuestro ser debería de estar concentrado en que cuando recibimos el llamamiento tenemos que transformarnos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero para que nos dejemos guiar tiene que haber humildad en nosotros y reconocer que necesitamos de Dios. Porque en ocasiones no manifestamos esa necesidad hacia Dios. Pensamos que vamos por buen camino. Sin embargo, como yo les citaba en la escuela pasada, tenemos que tener el pensamiento de Salomón. Cuando él llega, le pide a Dios con toda humildad y le dice, necesito que me des sabiduría e inteligencia para guiar a tu pueblo, porque yo no sé entrar ni salir. Y eso debe de ser nuestro pensamiento, porque a pesar de que a lo mejor conocemos de la palabra de Dios, nos falta mucho por cambiar, nos falta mucho por transformar nuestras vidas. Entonces siempre tenemos que tener esa humildad para con Dios y pedirle que nos dé su guía para que nosotros podamos, a través de la doctrina, a través de la palabra de Dios, cambiar y dar frutos, buenos frutos. Porque les digo, a veces podemos pasar muchos años, podemos aprendernos la palabra de Dios, pero si nosotros seguimos en la misma conducta o los mismos comportamientos, entonces algo no está funcionando, algo no estamos haciendo de la manera correcta. Entonces sí tenemos que llevarnos a reflexión si esa agua está funcionando en mi ser, si está llenando y supliendo todas mis necesidades. Dice el siguiente párrafo. Dice, durante el diálogo Jesús confrontó la realidad de la mujer al mencionar su historia personal. No lo hizo para humillarla ni para exhibirla, sino para conducirla a la verdad. La misericordia de Dios no consiste en ignorar nuestra condición, sino en mostrarnos aquello que necesita ser restaurado. La verdad, cuando viene de Dios, no destruye al arrepentido, lo despierta, lo corrige, lo encamina. La mujer comprende que estaba ante alguien que conocía su vida, pero que aún así le hablaba con propósito. Y pues vemos nosotros que primeramente para poder cambiar necesitamos reconocer que hemos pecado. Dice allá en Salmos capítulo 51, las palabras que David expresaba delante de Dios después de haber pecado y que pues no cayó en cuenta hasta que el profeta Natán le dice, ¿no? Has pecado y pues de algún modo hay consecuencias de ese pecado. Y decía esto el rey David, Isaías 51, 1 y 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones,
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Y sin embargo en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. El rey David sabía que si Dios le quitaba el Espíritu Santo, pues él terminaría mal. Y digo, tenía el ejemplo de Saúl. Saúl tenía el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se aleja de él, pues empieza a tomar malas decisiones y va de mal en peor, ¿no? Hasta perder pues el reino. Entonces, ¿David sabía las consecuencias de esto? Sí. Por eso él reconocía que tenía pecados, decía, borra mis rebeliones, límpiame más y más, porque sabía que la palabra de Dios limpiaba, purificaba, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, la palabra también podría no funcionar en nosotros, porque el Espíritu Santo nos corrige, nos exhorta, nos dice en que estamos mal, pero pues siempre nos guía con amor para poder ir cambiando y ser mejores delante de Dios. Entonces, pero siempre reconocer que somos hombres o mujeres pecadoras y que de algún modo tenemos a nuestro Dios que nos manda el Espíritu Santo para que pueda cambiar y reconocer eso, reconocer que podemos pecar, pero siempre pedirle a Dios que nos vaya purificando, que nos vaya lavando a través de la palabra de nuestro Dios. Y dice el siguiente párrafo, dice, después la conversación llegó al tema de la adoración. La mujer habló del lugar correcto para adorar, pero Jesús le enseñó que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto significa que no basta con una religión exterior con costumbres heredadas o con palabras aprendidas. Dios desea un corazón sincero, obediente y restaurado. El agua de vida no solo calma la sed interior, también ordena la adoración porque nos lleva a buscar a Dios con verdad, reverencia y entrega. Amén. La palabra de nuestro Dios siempre nos va a llevar a actuar, siempre nos va a llevar a tomar mejores decisiones. No es algo exterior, no es algo que de algún modo queramos manifestar a los demás, si no hemos manifestado en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera a través de, les digo, del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. Dice ya en Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 4, y dice así, asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, es en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Amén. Es decir, para nuestro Dios lo que importa es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar apacible, agradable delante de Él. Y dice también porque por nuestra conversación se pueden convertir. Muchas veces podemos a lo mejor hablarle a las personas, pero si nuestro comportamiento no denota ese cambio, pues realmente las personas no se van a convertir, no van a creer en nuestras palabras. Más es el ejemplo, cómo nos conducimos, cómo conversamos con los demás, cómo somos en nuestras relaciones con las demás personas, y a veces en la iglesia, y a veces consideramos, pues es que tiene palabra de Dios, pero no ha
moldeado el carácter o no ha moldeado sus comportamientos. Pues algo está pasando. Algo está pasando porque la palabra de Dios sí tiene que hacernos primeramente humildes, más misericordiosos con los demás, reconocer que necesitamos de Dios y que esa palabra de Dios tiene que ser eficaz en nosotros e ir modificando nuestra vida. Digo, no es de que conozcamos y vamos a transformarnos en el mismo día, no. Esto lleva tiempo, porque es conforme nosotros vamos aprendiendo, vamos profundizando en la palabra de nuestro Dios y nos vamos dando cuenta de lo que estamos mal. Dice allá en Santiago capítulo 1 que es como si fuera un espejo. La palabra de Dios nos va a reflejar en que estamos mal. Si estamos mal peinados, si a lo mejor estoy conduciéndome de manera incorrecta, la palabra de Dios me va a exhortar, así como cuando estamos en un espejo y vemos que a lo mejor el velo lo traigo chueco o estoy despeinado, el espejo me va a decir, pues acomódate, ¿no? Acomódalo hacia la izquierda, hacia la derecha, a lo mejor ese cabello que lo traigo suelto, pues me lo voy a recoger. Así la palabra de nuestro Dios nos va a exhortar en que estamos mal, nos va a corregir, pero siempre y cuando estemos atentos, tengamos toda nuestra atención puesta en lo que estamos estudiando, en lo que estamos profundizando. Y pues vamos a ir haciendo modificaciones a nuestra vida y nos va a acercar más a nuestro Dios, nos va a dar esa paz interior que necesitamos. Y vamos a detectar cuando la necesidad sea material, ¿no? Porque muchas de las veces, si nosotros revisamos en los evangelios, muchas de las personas no buscaban a Jesús por una sanidad, a veces lo buscaban por la comida, dice allá en Juan capítulo 6, no porque les daba de comer, por eso lo buscaban. Sin embargo, la exhortación a veces no la atendían. Entonces nosotros tenemos que identificar el propósito con el cual estamos escuchando la palabra de Dios, qué es lo que esperamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y como se lo citaba en un principio, nosotros estamos enfermos, nuestras necesidades pueden ser diferentes. Sin embargo, la palabra de Dios cubre todas esas necesidades, sana todas esas enfermedades, porque tal vez mi enfermedad es hablar de más, por ejemplo. Entonces es mi enfermedad, pero para otra hermana a lo mejor esa no es su enfermedad, a lo mejor su enfermedad espiritual es otra, ¿no? A lo mejor no tengo la suficiente fe. Y así cada una tiene que identificar cuál es su necesidad. Y la palabra de Dios va a suplir esa necesidad y va a ir cambiándonos. Entonces, pero tenemos que saber con qué propósito nos acercamos. ¿Por qué estamos en la iglesia de Dios? ¿O qué esperamos de ella? Porque de las veces, digo, me llama la atención el párrafo cuando dice son heredadas. Muchos no conocimos el evangelio o que fuéramos convertidos, sino muchos somos de personas que fueron convertidas, hijas de aquellas personas que fueron tocadas por alguna persona que les predicó y que tocó su corazón y que nosotros nacimos dentro de la iglesia. Entonces tal vez nuestro propósito sea diferente al de ellas que fueron convertidas, porque ellas sí estaban en búsqueda de Dios, estaban en busca de ese acercamiento, de esa reconciliación con Dios. Nosotros nacimos aquí, entonces tenemos que ver cuál es el propósito con el cual estamos en la iglesia de Dios y si estamos convencidos que nos va a hacer mejores personas, porque lo he dicho, a nosotros a lo mejor nos resulta un poco más fácil que los demás, que nuestros padres, por ejemplo, que fueron convertidos, porque ellos sí le tuvieron que batallar bastante para cambiar costumbres, para cambiar pensamientos, para luchar a lo mejor hasta contra su familia, ¿no?
por defender lo que creían y transformar sus vidas. Nosotros llegamos en el momento que ya fueron transformadas sus vidas, es decir, nosotros ya no conocimos a lo mejor una idolatría como tal, o a lo mejor ya no participamos de los alimentos que no podemos comer. O sea, ya nacimos dentro de ese acercamiento con Dios. Pero hay otras enfermedades que también nos puede atacar a nosotros, que tenemos. O sea, es decir, a lo mejor el egoísmo, a lo mejor la soberbia, o a lo mejor otro tipo de enfermedades. Entonces, que tenemos que saber que la palabra de Dios suple esas enfermedades. Entonces, sí tendríamos que reflexionar qué es cuál es el propósito por el cual estamos en la iglesia de Dios, y que la palabra de Dios pues haga su efecto, ¿no? Y que siempre tengamos presente que necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu Santo para ser mejores personas. Y dice así, concluye el cuadernito, dice: el relato nos dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad para hablar de Jesús. Aquello que había venido a buscar quedó en segundo lugar porque había encontrado algo mayor. Su testimonio abrió la puerta para que otros se acercaran al Señor y escucharan por sí mismos. Esta palabra de la historia nos enseña que quien recibe el agua de vida no debe guardar silencio. Una vida alcanzada por la verdad y la misericordia de Dios puede convertirse en instrumento para acercar a otros al conocimiento del Padre. Entonces vemos que podemos convertir por nuestras palabras, sí. Podemos evangelizar, sí. Pero lo veíamos en Primera de Pedro capítulo 3. A veces se convierten por nuestras conversaciones, por nuestro ejemplo, por nuestro corazón transformado. Porque eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros. Dice allá en Ezequiel capítulo 36. Y esto es parte de una profecía que Dios hace a su pueblo, que hace a aquellos que reconocemos a nuestro Dios y que aceptamos a su Hijo Jesús como nuestro Salvador, y que nos adherimos a ese pueblo. Pues esa es la promesa. Si nosotros seguimos fieles y seguimos profundizando en la palabra de Dios, porque esa es la finalidad, profundizar y llevarla a nuestra vida diaria. Dice Ezequiel capítulo 36 del 25 en adelante, dice así, dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiarán. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Amén. Es decir, Dios derrama esa agua viva. ¿Para qué? Para que podamos ser limpios, para que nos quite todas esas inmundicias que nos permiten reconciliarnos con Dios. Y dice: te daré un corazón nuevo. Pondré el espíritu para que guardes los mandamientos de nuestro Dios. ¿Es importante el Espíritu Santo? Sí, porque Él nos va a llevar a quitar todas esas inmundicias y a darnos ese corazón de carne, porque en efecto, a veces nuestro corazón es de piedra, nos resistimos a cambiar y seguimos a veces en nuestros mismos pensamientos, cuando la exhortación de nuestro Dios a través de Jesús es cambiar, es transformar nuestra vida, es llevar la palabra de Dios en cada uno de nuestros hechos, de nuestras acciones, y acercarnos más a Dios. No perder la oportunidad que nos dieron, porque de algún modo Dios nos dio esa oportunidad, le dio a nosotros, primeramente a nuestros padres, si venimos de padres convertidos, les dio esa oportunidad, y a nosotros nos está dando nuevamente la oportunidad para conservar lo que ellos trabajaron, lo que ellos les costó trabajo adaptarse a esta forma de vida, porque realmente, digo, ellos sí le tuvieron que batallar, los que son de padres convertidos, en muchas cosas, en tradiciones, en costumbres, en formas de conducirse, hasta las formas de hablar, porque había
personas que no nos, que cuando conocieron el Evangelio, pues hablaban malas palabras, tenían malos pensamientos, este, les digo, la forma de alimentarse, a veces también otro tipo de cultura es la palabra de nuestro Dios. Por eso a mí me gusta mucho citar eh, el, la vida de Esther. Realmente nos muestra una identidad de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Digo, eran personas que ejecutaban las leyes de nuestro Dios, no las hablaban, porque no, si leen el libro de Esther, en ningún momento ellos dicen que son judíos, sin embargo los identifican como judíos. ¿Por qué? Por sus costumbres, por sus formas de conducirse. Entonces realmente había algo en ellos que los hacía diferentes de los demás. Entonces nosotros tenemos que llegar a eso, a identificarnos de los demás, a ser diferentes. Entonces la palabra de Dios nos ayuda con la guía del Espíritu Santo, pero que tengamos la humildad y que siempre pidamos a Dios esa guía para que nos dé un corazón, no de piedra, sino de carne, y que nos dé de su Espíritu para que nos guíe a cumplir esos mandamientos, a amar a nuestro Dios y podamos transformar y ser diferentes, tener paz en nuestro corazón. Esta mujer, en efecto, logró transformar su vida, tener esa paz que necesitaba y ya no sé, el relato se queda ahí, sin embargo podemos a lo mejor pensar que siguió a Jesús, que creyó en él, que era ese Mesías y que de algún que le dio esa sanidad a su alma, restauró su alma, alcanzó a través de la palabra de Jesús esa promesa, porque vemos que dice, sabemos que iba a venir el Mesías, pero a lo mejor tal vez lo tenía muy lejano. Y dice, también no había como esa certeza, ¿no? Dice, los judíos dicen que allá está Dios, sin embargo nosotros decimos que aquí está Dios. Y Jesús le dice, pues va a llegar un momento que, pues, ni allá ni acá, ¿no? Sino que la adoración de hacia Dios, pues iba a ser en nuestros corazones. Es el convertirnos, el acercarnos a Él. Entonces, le deja claro esa palabra de Dios y lo que hace, ¿no? Y que tiene que corregir, ¿no? Que tiene que corregir y, pues, si quiere alcanzar esa promesa de vida eterna, pues tiene que acercarse a Dios a través de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanas, pues esperando que la escuelita pues sea de edificación para ustedes y también de reflexión para que nos replanteemos cuál es nuestro propósito y si realmente nuestras necesidades están siendo cubiertas por la palabra de nuestro Dios. Porque a veces nos perdemos en el camino, ¿no? Y a veces nada más vamos a la iglesia no por convicción, no porque haya una necesidad, sino a veces por costumbre. Y como lo dice el párrafo, no debemos de ser así. Yo siempre he dicho que todo lo que Dios hace en nuestra vida, pues es parte de los milagros, ¿no? Su manifestación de Dios en nuestras vidas, desde que respiramos, desde que podemos cubrir nuestras necesidades físicas o materiales, pues Dios está presente. Pero creo que lejos de esas necesidades materiales, la necesidad que debe de ser cubierta es la espiritual. Si nosotros estamos espiritualmente bien, sanos, restaurados, nos va a ayudar a todo. Si no tenemos alguna de las otras eh, que nos falten, es decir, si a lo mejor hay una necesidad de salud física, si tenemos la espiritual, nos va a ayudar a sobrellevar la física y va a permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, sí tenemos que trabajar para cubrir esa necesidad espiritual, acercarnos a nuestro Dios y estar en ayuno y en oración, que son actividades que
que al menos por el Departamento Femenil de la Ciudad de México se están promoviendo para que cada una de ustedes se acerque más a Dios y que a través de estos ayunos y oraciones pues podamos ayudarnos las unas a las otras para, para estar bien con Dios, para acercarnos a estar de manera íntegra delante de Él, porque a veces cuando hay las necesidades, a veces nos distraen del propósito de esa comunión con Dios. Bueno, mis hermanas, pues, esperamos que sea de utilidad para cada una de ustedes y pues vamos a despedirnos con una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque gracias a tu bondad y misericordia nos has permitido ser parte de tu pueblo, nos has llamado a santificarnos, a limpiarnos de todas y cada una de nuestras maldades, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de ti para poder ir cambiando nuestra vida y poder alcanzar esa promesa que tu Hijo Jesús le decía a aquella mujer, vivir para siempre. Te pido, Señor, que seas con nosotras, que nos permitas llevar tu palabra a nuestra vida diaria y que permitas tener un corazón de carne y no un corazón de piedra. Si hay algo que nos impide cambiar, Señor, te pido que nos ayudes, que nos des de tu Santo Espíritu para poder ser transformadas, poder lavarnos con tu palabra, santificarnos a través de ella. Te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que bendigas sus hogares, que bendigas la obra de sus manos, que les des la sabiduría, la inteligencia para poder guiar a sus familias, Señor, y que si hay alguna necesidad en su corazón, yo te pido que las escuches y que conforme a tu bondad, pues las respondas, Señor. Si hay alguna enfermedad física o espiritual, yo te pido que seas como ese doctor celestial y que puedas sanar nuestros corazones. Sabemos que lo espiritual es lo más importante porque nos permite estar cerca de ti, estar en reconciliación contigo y valorar lo que tú nos has dado, esa oportunidad que nos has dado para pertenecer a tu pueblo. Permítenos valorarla y conservarla. También te pido, Señor, que seas con nuestras autoridades de nuestra iglesia, que tú les des la sabiduría y la inteligencia para poder guiarnos, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, que nuestras necesidades tal vez han cambiado y que la espiritual la tomemos en un segundo o tercer nivel, Señor. Sin embargo, sabemos que cuando estemos cerca de ti, cuando estemos en comunión contigo, lo demás será más fácil. Tu Hijo Jesús decía que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serían añadidas. Y así lo creemos, porque tenemos la fe y la certeza que tú nos escuchas y que conforme a tu misericordia siempre suples todas nuestras necesidades. Te pido también, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas, y si es tu voluntad el día de mañana darnos nuevamente esa oportunidad de vivir, siempre exista en nosotros el reconocimiento y el agradecimiento hacia ti, y saber que hemos alcanzado tu misericordia, sentir tu presencia, porque respiramos, porque tenemos a nuestra familia cerca, porque podemos disfrutar de un nuevo día. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pasa a vosotras, hermanas, y pues que tengan una excelente noche. Pasa a vos.